Dentro de los conversatorios oftalmológicos interdisciplinarios de la clínica COI, quiero presentarles cómo es el enfoque clínico que hacemos aquí en la Clínica Oftalmológica Integral en Bucaramanga de un paciente diabético. Tenemos valores estándar desde hace muchos años, pero nos gusta trabajar con ellos, estamos habituados a ellos. Siempre buscamos unas metas, que sea la tensión diastólica siempre menor de 90 milímetros de mercurio, los niveles de glucosa menores a 127 miligramos sobre decilitro, el porcentaje de hemoglobina glucosada menor de 7.2, los niveles de CHDL inferiores a 35 miligramos sobre decilitro, los del CLDL mayores de 250 miligramos sobre decilitro y el nivel de obesidad con un índice de masa corporal mayor de 27 kilogramos por metro cuadrado nos alerta. Hacemos una historia clínica y un plan terapéutico, conformamos equipo interdisciplinario, comprometemos al paciente, alcanzamos lo que nosotros llamamos el CTG. El CTG es el control total de la glicemia. Conseguimos o buscamos, pretendemos hacerlo, un control estricto y sostenido de la glicemia a las 24 horas del día, siempre por debajo de 127 miligramos sobre decilitro. Establecemos un estricto calendario para los controles según el estadio de la retinopatía. Recurrimos a la fotocoagulación con láser o a la vitrectomía pars plana endoláser e inyecciones intravítreas de factores antiangiogénicos cuando amerite, según los estudios de diabetes ampliamente aceptados. En el plan terapéutico nuestras metas son el CTG, el BP y el PC. El CTG es el control total de la glicemia, el DP es el diagnóstico precoz y el PC es prevenir las complicaciones. Las claves del éxito para la consecución de la meta, que es el control total de la glicemia, el CTG, y la prevención de aparición y progresión de la retinopatía diabética y sus complicaciones, estriba en gran parte en el cambio de hábitos de vida perniciosos y sedentarios de los pacientes y de la estrecha integración del equipo conformado entre médico general tratante, el paciente, la familia y el oftalmólogo. CTG. Viene una pregunta muy interesante. ¿Puede la retinopatía diabética ser prevenida, detenida o revertida mediante el control total de la glicemia? Con base en lo publicado en el estudio multicéntrico DSST, se puede aplicar que sí. Los resultados del CTG son mucho mejores en la diabetes tipo 1. El factor pronóstico clave es el porcentaje de hemoglobina glucosada siempre menor de 7.2%. Un estudio realizado sobre tejidos de pacientes diabéticos que alcanzaron el CTG a ser controlados con bombas de infusión continua de insulina a las 24 horas del día, demostró una disminución del engrosamiento visto en las láminas basales del endotelio vascular y una disminución del edema retiniano difuso. Aún con el CTG, algunos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 infortunadamente presentan cuadros de retinopatía progresiva. Algunos investigadores creen que es debido a una memoria hiperglicémica adquirida por los productos glucosados que durante mucho tiempo circularon, dañando irreversiblemente al endotelio, y por una manifestación tardía y muy fuerte de un fenotipo ahorrativo, latente desde antes del nacimiento, o por una sobreexposición fetal a la insulina, que hace que desarrollen resistencia a la misma aquellos hijos de madres diabéticas. Pero si no hay un compromiso definitivo tanto del paciente
como del médico tratante y del oftalmólogo, el manejo de la retinopatía diabética será un trago muy amargo. ¿Cuáles son los tratamientos posibles para la diabetes tipo 1 con retinopatía? Insulinas parenterales de acción rápida e intermedia, inmunomodulación para inducir tolerancia inmunológica para las células beta del páncreas, trasplante de páncreas e inmunosupresión, inyección por vena porta de concentrado de células beta lavadas de antígenos para ser alojadas en el hígado, donde podrían producir insulina, una línea de investigación en Canadá, la fotocoagulación con láser, las inyecciones intravítreas de antiangiogénicos si hay edema macular clínicamente significativo o neovascularización, y la vitrectomía parsplana con endoláser. También es importantísimo el cambio de hábitos y el control de factores de riesgo metabólico en su totalidad. Agonistas adrenérgicos beta 3 para estimular el metabolismo periférico, obligando a los tejidos musculares a utilizar la glucosa. Inhibidores de la gluconeogénesis y de la lipólisis periférica para inducir la glucólisis en el músculo y en el adipocito, consumiendo así glucosa como principal sustrato energético. Inhibidores de la absorción intestinal de hidratos de carbono, antioxidantes, vitamina E, vitamina C, etc. Y dieta rica, a mi parecer, en ácidos grasos omega 3. El tratamiento farmacológico del paciente diabético debe ser llevado a cabo por el megatratante, quien debe retroalimentar con toda la información posible al oftalmólogo consultado, y en especial en los que al CTG, control total de la glicemia, se refiere, y además podría aportarle su experiencia en antioxidantes y en análogos de la heparina para impedir la vasoproliferación. Tanto el médico tratante como el oftalmólogo deben mantener estrechos vínculos entre sí y con el paciente y su familia para entre todos alcanzar la meta, que es el CTG, para vencer a la HP. Y a estas alturas ya sabemos exactamente de lo que estamos hablando. Infortunadamente, porque hablábamos que en los pericitos se encuentra la enzima aldosa reductasa, que es la que induciría la acumulación de sorbitol que llevaría al estallido celular. Se vio que al administrar unos inhibidores de la enzima aldosa reductasa no se obtuvo una mejoría en los pacientes que ya tenían retinopatía por HP. Bueno, vamos a ver entonces qué se ha hecho en el tratamiento con láser. El láser ha sido una de las herramientas más importantes en el manejo de la retinopatía diabética. Y tenemos una serie de estudios. Está el DRS, que es el Diabetic Retinopathy Study, y el ET-DRS, que fue el Early Treatment Diabetic Retinopathy Study en los Estados Unidos. Con base en los estudios de estos dos estudios grandes, los resultados multicéntricos, presento las pausas de tratamiento para cada uno de los estadios de la retinopatía diabética en la COI, manteniendo la premisa previa de que lo más importante no es fotocoagular, lo más importante es la lucha contra la HP mediante el CTG, y que se complementa con los antiangiogénicos intravítreos, la fotocoagulación láser, la vitrectomía plana con endoláser y otras terapias. El fundamento teórico para utilización del rayo láser de diferentes frecuencias según la necesidad es la destrucción fototérmica de los fotorreceptores de las zonas retinianas severamente hipoperfundidas e isquémicas que producen HP para reducir la demanda tisular de oxígeno y por ende la liberación de factores vasogénicos, inicialmente por las células hipóxicas del epitelio pigmentario y por los pericitos y las células de Müller,
que son las células de la glía, de sostén de la retina. Debe evitarse lesionar la capa de fibras nerviosas y en lo posible el epitelio pigmentario no se debe tocar para no dañar la barrera pigmentaria que es natural en el mismo y contrarresta la carga coroidosmótica de la coroides. La destrucción de extensas áreas de fotorreceptores por el láser implica pérdida de campo visual. Es un alto precio a pagar por la conservación de la integridad de la zona macular y la preservación de la agudeza visual, como en el caso de las panfotocoagulaciones. La fotocoagulación láser puede ser focal para tratar pequeñas áreas hipoperfundidas circunscritas, para los microaneurismas y hemorragias pequeñas que lo ameriten, o en rejilla para el edema macular clínicamente significativo. Debe realizarse la terapia fotocoagulación focal o en parrilla en todos los casos de edema macular clínicamente significativo que no responda adecuadamente a las inyecciones intravítreas de antiangiogénicos, salvo aquellos con grandes isquemias en la fobia. La fotocoagulación láser panretiniana consiste en la destrucción de fotorreceptores en los 4 cuadrantes de la retina, temporales y nasales, superiores e inferiores, para salvar la zona macular. La panfotocoagulación está indicada en situaciones de alto riesgo, como neovascularización distal mayor de 1/4 del diámetro del disco óptico, neovascularización extradiscal mayor de medio diámetro de disco óptico asociado a hemorragia prerretiniana o a hemorragia vítrea, y en todos los casos de neovascularización del iris. La vitrectomía pasplana y el endoláser están indicados en hemorragia vítrea densa con más de 3 meses de evolución, en el desprendimiento traccional de la retina, en las membranas epirretinales y tracción macular, en la neovascularización grave que no respondió a la fotocoagulación con láser. La inyección intravítrea de factores antiangiogénicos en la retinopatía diabética proliferativa está indicada en membranas epirretinales con edema macular clínicamente significativo y tracción de la mácula. 2. Neovascularización leve, moderada o grave con o sin fotocoagulación con láser. Bueno, y ahora el seguimiento. ¿Cómo se hace seguimiento en retinopatía diabética? Siempre dilatando al paciente. Entonces, en la de retinopatía diabética sin retinopatía, o sea, en la diabetes mellitus sin retinopatía, hay que dilatarlos una vez al año, siempre. En la retinopatía diabética no proliferativa, pero leve, cada 6 meses. En la moderada, cada 4 meses. En la severa, cada 2 meses. Y en la que no cumple los criterios de láser, hay que hacer mensualmente. Jóvenes diabéticos tipo 1 con retinopatía diabética agresiva se recomiendan inyecciones intravítreas de antiangiogénicos, vitrectomía temprana y láser. Bueno, en conclusiones, dentro de las complicaciones de la diabetes mellitus, la retinopatía diabética es la única que permite un seguimiento estrecho por la observación directa de los vasos comprometidos, y aún así sigue siendo una de las 3 primeras causas de ceguera no reversible en el mundo. Los pacientes diabéticos se benefician del CTG o control total de la glicemia, que evita la hipoxia crónica, el cual el CTG debe ser la meta interdisciplinaria del tratamiento, junto con el control de todos los factores de riesgo asociados. Los únicos tratamientos que han demostrado científicamente sus beneficios a largo plazo en la preservación de la agudeza visual hasta hoy son la fotocoagulación con rayos láser y las inyecciones intravítreas de antiangiogénicos, que han cambiado la historia conocida de la temible complicación. El diagnóstico precoz
y el seguimiento estrecho del CTG y los estudios retinoscópicos bajo midriasis y el OCT y angiografía con periodicidad son las claves para el control e intervención temprana de la progresión de la retinopatía hacia la fatal vasofibroproliferación. Bueno, les agradezco su atención. Esto quedará subido en nuestro canal de YouTube porque sé que es mucha la información para un solo instante, pero espero que sea de utilidad y que la puedan compartir con sus colegas. Muchísimas gracias.